Bienvenidos a Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Con ustedes su anfitrión, Jorge Álvarez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jorge Álvarez aquí en Empresarios 4.0. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana de sábado 29 de junio del 2019. El día de hoy estaremos hablando sobre una combinación muy interesante que es la tecnología y la salud. Tengo un invitado de lujo que está aquí para platicarnos de su historia de emprendimiento y por supuesto para hablar de estos 25 años que ya su empresa está cumpliendo este año. Y me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en el radio por el 102.5 de FM. Les mando un cordial saludo hasta allá donde se encuentren en sus hogares, en el auto, en el trabajo. No importa lo que usted esté haciendo. Gracias por estarnos sintonizando y escuchando esta mañana. También le mando un cordial saludo a quienes nos están viendo en este momento por el 173 de Total Play en Chihuahua y Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus pantallas. Y también les mando un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo por internet, que ya sea que esté viendo en este momento el programa en vivo o que posteriormente lo está viendo ya esta transmisión a través de Facebook en nuestro canal de @e4.0mx o en la biblioteca de www.empresarios40.com. Muchas gracias por estar viendo este programa. Les pido también, por favor, que si ustedes conocen personas que estén relacionadas con el tema de salud, específicamente clínicas y hospitales, yo pienso que el programa de hoy les puede ser de mucho interés. Compártanlo, por favor, etiqueten a sus amigos y por favor lleguen este mensaje a ellos porque será de mucha importancia. Y bueno, como cada sábado, hoy quiero recordarles para quienes no tuvieron la oportunidad de ver el programa de la semana pasada, tuve de invitado a Héctor Faudoa. Él es fundador de Mosha Games o Mosha Online, que es una empresa que desarrolla videojuegos. Y estuvimos platicando sobre esta industria de los videojuegos, el potencial que tiene en el mercado, cómo se ha estado desarrollando aquí en México y por supuesto que las oportunidades de negocio que hay para quienes quieran emprender en este nicho tan específico, ¿no? Así que si tú tienes afición por los videojuegos, yo te diría que vayas y busques este programa. Si conoces quien también tenga afición por los videojuegos, pues vayan a la biblioteca, busquen el programa número 72, que es la semana pasada, y ahí podrán encontrar la entrevista con Héctor Faudoa, de Mosha Games o Mosha Online. Y el día de hoy, como les platiqué, pues tengo un invitado muy especial. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, César Macías de Hospisoft. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Jorge. Buenos días. Y estaremos platicando en un momento más con él, pues al respecto de toda su historia de emprendimiento. Hay muchas cosas muy interesantes que estoy seguro que nos puede compartir, sobre todo el emprendimiento de tecnología, el software dentro de la industria de la salud, pues cómo se puede desarrollar, ¿no? Y sobre todo el salir adelante en una industria que yo creo que tiene sus complejidades. Y ya el hecho de ser informática tiene ciertas complejidades. Cuando lo combinas con salud, pues se incrementa esto, ¿no? Entonces será muy interesante que podamos platicar con él. Pero el día de hoy pues quisiera platicar también de tecnología muy enfocada ahí en el tema de hospitales. Y sobre todo quiero abordar un tema que ya he estado mencionando en programas anteriores, el tema de ciberseguridad. Amigos, estamos en este momento viviendo una época muy intensa de ataques a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo aquí en México. Estaba leyendo hace poco un reportaje de Forbes México, donde habla que el 90% de las empresas en México en el año de 2019 van a ser atacadas de una forma u otra. Y si consideramos que alrededor creo que del 85% de las empresas en México son pymes, pues imagínense la cantidad de empresas pymes que van a ser afectadas por este volumen de ciberataques. Yo les puedo decir, he sido testigo de clientes en los últimos 2 meses que se ha incrementado el ataque a pequeñas y medianas empresas, porque desafortunadamente los atacantes han encontrado ya ahí un nicho que está bastante desprotegido. No tenemos la cultura en los empresarios pymes de proteger, así como protegemos físicamente a lo mejor del local del negocio poniendo cámaras, poniendo una alarma, poniendo una reja, una cortina, los medios necesarios para proteger físicamente tus bienes. Desafortunadamente no todas las empresas hacen lo mismo a nivel informático. Y eso pues afecta, ¿no? Así que bueno, vayamos de lleno a la sección de tecnología. Tecnología, presentado por ADN Consulting.
Y como les comentaba, en este artículo de Forbes mencionaba el vicepresidente de ciberseguridad global de Mastercard que pues un 70% de las empresas normalmente son atacadas de manera considerable y afectan significativamente. Hace unos días platicaba con gente de Honeywell México y me compartían estadísticas que para mí fueron impactantes. Alrededor de un 60% de las empresas pymes que son atacadas con un ataque de ciberseguridad, ya sea que les roban la información, que se las encriptan o que les desaparecen sus datos, desaparecen las empresas. Un 60% de estas empresas quiebran porque no tienen los medios para recuperarse de un ataque así. Estamos viviendo en la actualidad, los negocios formales requerimos del Internet, requerimos de mantener la facturación electrónica, mantener las facturas de nuestros proveedores, nuestras facturas, los comprobantes, por supuesto, las cotizaciones, muchas cosas se hacen a través de medios electrónicos. Entonces dependemos totalmente de poder guardar la información de una manera segura. Y en el caso del tema de salud, bueno, yo hoy quisiera hablar de la ciberseguridad en hospitales, aprovechando que nuestro invitado está muy relacionado en esta industria. ¿Por qué es importante el tema de la ciberseguridad en hospitales? Bueno, en primer lugar, los hospitales almacenan, las clínicas y hospitales almacenan información confidencial, no solamente de ellos, sino de un segmento de la población, o sea, de sus pacientes. ¿Qué tipo de datos normalmente almacenan? Pues datos bancarios propios y de pacientes, información privada de salud, y por supuesto mantienen lo que son sistemas digitales y medios electrónicos, correos, informes, radiografías, etcétera, etcétera. Y toda esta información pues tiene que estar guardada de alguna manera u otra. Ahora, y no es que quiera dar ideas, pero ¿cuál es el objetivo de un atacante, un cibercriminal en atacar a un hospital? Bueno, pues pueden haber varios motivos. Uno de ellos puede ser robar información bancaria, por ejemplo, de todas las tarjetas de crédito de los clientes. O la otra es inhabilitar sistemas y causar un daño específico a los pacientes. O extraer datos privados de estos para poder después ser vendidos o utilizados para algún medio criminal. Entonces, por eso es bien importante que sepamos en dónde pueden haber esas vulnerabilidades para que podamos empezar a trabajar. Ahora, ¿con qué propósito normalmente suceden estos ataques? Que es lo que mencionaba yo, ya sea pueden ser ataques terroristas, que ya se han dado los casos en algunos otros países, o como les decía, para generar estafas o robos, o para utilizar la información para hacer extorsión y amenazas, o como decía yo, la venta ilegal también de información. Les podría decir también que al respecto de este tema de extorsión y amenazas, se han incrementado significativamente las extorsiones por correo electrónico y por teléfono de información que los ciberdelincuentes encuentran en Internet. Su servidor inclusive ha sido testigo y en varias ocasiones han intentado llamar a mi oficina, tratar de confundir a mis compañeros de la oficina para poder extraer información o pedirles que les hagan un pago, un traspaso o algo, que porque alguien más les está pidiendo que está hablando de parte de uno de los compañeros y diciéndole que les pidió que por favor le depositaran tal dinero en tal cuenta porque era urgente para resolver un problema que tenía, ¿no? Y ese tipo de cosas están pasando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, ¿cómo podemos protegernos? En el caso específico de ciberseguridad, pues existen en el mercado muchísimas alternativas. Yo quiero aprovechar que tuve la oportunidad de platicar con la gente de Honeywell y esta infraestructura que tiene ahora Honeywell está muy interesante porque no solamente es la protección entre tu red interna y el Internet, que se le conoce como protección perimetral a través de un dispositivo que se le conoce como firewall. No solamente es eso, es también la protección en tus equipos a través de un software, en muchos se conoce como antivirus. Y por supuesto, lo que está pasando en la red. Ya existen, ellos inclusive me llamó la atención, existe un aparato para la red inalámbrica, que este mismo aparato al mismo tiempo que te provee de la conexión a la red inalámbrica te está monitoreando y evitando que por ahí te puedas contagiar o que pueda haber un ciberataque a través de la red inalámbrica, ¿no? Que es muy común. Y cuando tú tienes este tipo de protección en todos los niveles, pues reduces muchísimo el riesgo que puedas tener de ataques en tu organización. Yo les diría que 3 herramientas básicas que se requieren para cuando tú estás buscando proteger
a tu organización de cualquier ataque cibercriminal, en primer lugar es que puedas detectar y prevenir amenazas. Después, que tenga la manera de cuando hay una amenaza, es decir, oye, hay un virus que se está queriendo instalar, que lo puedas detectar, lo puedas manejar, lo puedas eliminar y sobre todo que te genere reportes para que tú puedas enterarte, ¿no? El tener dispositivos de seguridad en su organización, seguridad informática me refiero, no solamente por tenerlos prendidos y ya puestos se va a resolver al 100% el problema. Tenemos que considerar que hay que estar viéndolo, es como si tienes cámaras en tu negocio, cámaras de ese circuito cerrado y nunca las ves, ¿no? Pues por mucho que estés grabando, ¿cómo te vas a dar cuenta si de repente alguien está extrayendo material y te están robando inventario, por ejemplo, ¿no? Pues necesitas observarlo. Y es lo mismo en el tema de seguridad informática. Pues de repente tienes que echarle un ojo a los reportes y darte cuenta de ver qué está pasando, que no te estén robando información, que no esté habiendo problemas de algún sistema que haya sido vulnerado, es decir, que se hayan logrado instalar algún programa no deseado en tu computadora y este programa inclusive pudiera ser un software que esté extrayendo las claves o todo lo que estás escribiendo y que de repente te llegue a pasar que te vacían hasta la cuenta del banco, ¿no? Entonces yo les recomiendo, amigos, que realmente consideren este tema de la ciberseguridad como un elemento básico. Si ustedes están invirtiendo en su empresa, en formalizarlo, en estructurarlo, en dar un buen servicio, en tener los sistemas adecuados para poder dar la atención a sus clientes, pero no invierten en el tema de ciberseguridad. Pues es como, yo le decía la analogía hace poco a un amigo, y eso es como si invirtieras en un local, en una bodega, la equipas muy bien por fuera y por dentro, pero no le pones alarma, no le pones cámaras, no le pones rejas y deja la puerta abierta. Pues cualquiera se puede meter y no te vas a dar cuenta ni cuándo pasa y si entra y salió y si se llevó algo, ¿no? Es exactamente igual en el tema informático. Yo les pido por favor que lo consideren, que se acerquen con alguna empresa de ciberseguridad. Por supuesto, yo me pongo a sus órdenes para ayudarles. Desafortunadamente, en los últimos 2 meses, la cantidad de personas que se han acercado conmigo porque ya les pasó algo, se ha incrementado significativamente. En los últimos 2 meses han sido más que los últimos quizá 12 meses, desafortunadamente. Y esto me indica que las estadísticas que se mencionaban a principios de año de la posibilidad del aumento de ciberataques en México es una realidad. Eso está pasando ahorita. O sea, muchas empresas pequeñas que antes decían, no, pues es que los delincuentes van y atacan a estas empresas que son muy reconocidas. Realmente no, o sea, la tecnología de los cibercriminales, ellos agarran y utilizan un software que simplemente está escaneando puertos de todas las conexiones de internet y están buscando huecos por donde se puedan meter vulnerabilidades en automático y donde lo detectan el sistema solito se continúa con el ataque, se instala, etcétera. Es decir, quien está operando esto no se entera hasta cuando ya está viendo que a lo mejor ya está recibiendo el depósito en su cuenta, porque ya está todo automatizado. Entonces, el nivel de grado de sofisticación que ya se tienen los ciberdelincuentes pues es muy alto y necesitamos las empresas poder también nosotros actuar en ese sentido con un nivel mayor de sofisticación en seguridad. Así que con esta reflexión los dejo, amigos, y pues vayamos de lleno a un brevísimo corte y regresamos con la entrevista en Historias de Emprendimiento. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Estamos de vuelta en Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Historias de emprendimiento. Amigos, estamos de vuelta aquí en Empresarios 4.0 y para quienes nos están sintonizando en este momento, bueno, el día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando con nuestro amigo César Macías sus 25 años de carrera empresarial a través de Hospisoft, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos el día de hoy. Jorge, nuevamente muchas gracias por recibirme aquí en tu casa y un saludo para todos los radioescuchas, televidentes y público que nos esté siguiendo por Facebook. Un saludo para todos. Sí, muchísimas gracias, amigos. Pues antes de iniciar con la entrevista con César, quiero platicar brevemente sobre la trayectoria y si me permiten voy a leer un poquito de quién es César Macías. Él es comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene maestría en administración con especialidad en finanzas por la UACJ.
Fungió como subdirector de informática en la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y como subdirector de promoción de la Secretaría de Economía, antes ECOFI, Delegación Chihuahua, ya hace algunos años de esto. También fue es fundador y director de Hospisoft desde el año 1994. Hospisoft es la empresa que se dedica a desarrollar software para el sector salud y desde el año 1996 está operando. Lleva 38 años como docente en diferentes instituciones y universidades del país, como lo es la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Campus Chihuahua, Estado de México y Monterrey, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Panamericana, que antes era la Universidad Bonaterra de Aguascalientes, en la Universidad del Tepeyac del Distrito Federal, Universidad del Valle de México, en los planteles San Rafael, Xochimilco y Lomas Verdes, y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es presidente de IESEC Alumni Iberoamérica, presidente del Comité Nacional de IESEC, padre, conferencista, viajero, pero sobre todo un gran ser humano y entusiasta de la tecnología. Muchas gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando, César. Y la pregunta que yo le hago a todos mis invitados, obligada inicial, es: ¿cómo te defines, César? ¿Quién es César Macías? Vaya pregunta de entrada. ¿Cómo me defino, Jorge? Yo creo que ahorita que estaba escuchando que me haces el favor de leer un poquito de mi trayectoria y de mi historia, decía, bueno, yo creo que el haber querido hacer tantas cosas no tiene otra connotación más que la hiperactividad que me ha caracterizado yo creo que toda la vida, ¿no? Pero también puedo decir de mí mismo que soy una persona muy intensa en lo que me propongo hacer, que soy muy arriesgada o arrojada. Yo creo que cuando se me pone una cosa en la cabeza, digo, lo puedo lograr y voy tras ello. Y yo creo que esa es alguna característica que todos estos años he tenido. Muy bien. ¿Qué es lo que te apasiona, César, en tu vida? Uy, viajar. Viajar es algo que, inspirado tal vez en una madre que invariablemente nos llevó de vacaciones siempre. Todos los años nos llevaba de vacaciones. Yo recuerdo desde que era niño. Quiero comentar, voy a hacer mucho énfasis en mi madre porque yo soy huérfano de papá desde los 3 años. Y esa mamá nos inspiró mucho a que podíamos viajar todos los años, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó viajar, ¿no? Y me gusta viajar, ¿no? De hecho, se preguntarán el collage que tengo en mis profesiones. Y una de las razones es porque cuando empecé a estudiar comunicación, Jorge, quería ser periodista. Y quería ser periodista porque el periodista o al periodismo yo lo asociaba con viajes. Me van a mandar al extranjero. Claro, entonces decía, yo quiero ser periodista y quiero viajar, ¿no? Después de que estuve el primer año estudiando comunicación en la Autónoma de Nuevo León, vi que no era como que tanto lo que yo esperaba. Y entonces decidí en forma simultánea empezar la carrera de Ingeniería en Sistemas en el TEC de Monterrey. Y en alguna ocasión iba por ahí caminando por los pasillos de la escuela y me encuentro un cartelón que decía, ¿no? ¿Te interesa viajar? ¿Te interesa tener un intercambio en otro país? Y los ojos se me abrieron. Dije, pero si esto es lo que estaba esperando, ¿no? Y bueno, de ahí vino la afición. Después con los trabajos, por lo general siempre viajé en las actividades que tenía. Tuve la oportunidad de trabajar inclusive fuera del país. Entonces es algo que me ha apasionado siempre, ¿no? Termino tu pregunta con un comentario que alguna vez me hizo un buen amigo que es el abogado de la empresa que lleva todos los aspectos de los contratos. Él vive en la Ciudad de México, es de la Ciudad de México, y me decía, César, ¿tendrás algún recuerdo de haber estado en tu casa 30 días seguidos? Y cuando me hizo esa pregunta, Jorge, me puse a reflexionar y dije, 30 días seguidos. Y la realidad es que no tenía recuerdos de decir, llevo 30 días seguidos en mi casa sin salir. O sea, he viajado toda la vida. Me apasiona. Wow. Y en esa inquietud, esa hiperactividad que tú acabas de definir,
Me imagino que desde pequeño pues ya debes de haber sido un niño bastante inquieto. Un poco, un poco. Y esa inquietud pues la has llevado al y a través de tu vida. Pero, ¿en qué momento tú decidiste voy a emprender? ¿Fue una situación accidental? ¿Fue algo circunstancial? ¿Fue algo decidido? ¿Cómo fue esa incursión tuya en el emprendimiento? Yo creo que fue una mezcla de varios factores. Yo soy el más chico de 4 hermanos y yo vengo de un papá comerciante, un abuelo comerciante por el lado paterno. Y decía mi hermano mayor, seguramente por ahí traíamos algo en la sangre, ¿no? Que nos llevaba a ser independientes. Sin embargo, estudié, terminé mi carrera, empecé a trabajar. Y algo que me marcaba de una manera muy, muy definido era, entraba a un trabajo y me daba cuenta que en poco tiempo decía, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya no hay algo más que me motive a seguir aquí, ¿no? Y entonces me daba cuenta que al cabo de un año y medio, yo decía, ya no tengo nada que hacer en esta empresa, y entonces buscaba cambiar. Y así lo hacía, ¿no? De hecho, tuve un primer emprendimiento antes. Un primer emprendimiento con un final nada feliz, pero con un aprendizaje enorme que me llevó bueno, otra vez a regresar al mundo laboral como colaborador de una empresa. Pero igual, a los 2 años, 1 mes, 8 días, 2 años, 1 mes, 8 días, dije, ya no soy de aquí, o sea, no tengo ya nada que hacer en esta empresa, ¿no? Y yo ya había empezado a buscar otra vez volver con un emprendimiento. Y bueno, había tenido una experiencia muy interesante en ese último empleo que tuve, porque había aprendido a hacer algunas cosas interesantes alrededor de estudios de tecnología a las empresas, porque recibimos un estudio de tecnología de una empresa que ahora ya, no sé si ya no exista o ya cambió de nombre, es CDS. Sí, la compró HP hace muchos años. Esta es una empresa que la fundó Ross Perot, un ex candidato a presidente de Estados Unidos. La compró HP, después fue de General Motors, pero yo aprendí una metodología muy interesante de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, combinado el tema de soy inquieto, ya llega un momento en que yo creo que en la empresa ya tengo o ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué sigue? Finalmente siempre va a haber un director o va a haber un jefe. Y yo decía, pues se me hace que ya llegué a mi punto final, ¿no? Y de una manera en la cual hubo un proveedor en este último trabajo que me decía, César, ¿por qué no me ayudas con una consultoría para mi área de desarrollo de software? Y prácticamente ese fue el brinquito, Jorge. De alguna manera me invitó a ser ya como independiente, a darle una consultoría, a estar con él. Él estaba en la Ciudad de México, él está en la Ciudad de México, es un chihuahuense, José Luis Licón. Su empresa tiene que ver con desarrollo de software para mundo financiero, mundo comercial. Y así empecé, di el brinco y dije, va de nuevo, va por segunda vez, sí puedo. Y así empecé. ¿Y qué te llevó a meterte en el tema de la industria del software de salud? Fíjate que algo que ha marcado, y ahorita lo comentaré más adelante, algo que ha marcado mucho también mi vida profesional es el estar pegado siempre a la academia. Entonces, obviamente, yo platicaba mucho con mis alumnos, ya leíste ahorita ahí en mi trayectoria, platicaba mucho con mis alumnos lo que me gustaba hacer y cómo y tal, ¿no? Y un exalumno de nombre Gustavo, no recuerdo exactamente ahorita el apellido, él me dijo, oye, ingeniero, fíjese que me hablaron de la clínica del centro para que viera si les podía hacer un sistema, pero no, ingeniero, ya son palabras mayores, ¿no? ¿Por qué no va usted, ingeniero? ¿Por qué no va usted con su equipo? Yo ya llevaba 2 años con la empresa haciendo pininos. Y entonces, en 1996, por ahí por el mes de abril, mayo más o menos, llego a la clínica del centro, estaban compitiendo otras empresas. Entramos como una especie de concurso privado. Y bueno, ganamos y finalmente ahí empieza la historia alrededor de los hospitales y del software hospitalario.
Antes de esos 2 años, como estabas probando, me imagino que industrias, desarrollando de la medida, haciendo poquito de aquí y de allá, me imagino. Correcto. ¿No? Sí, hicimos software para la industria maquiladora, software para el comercio, hicimos un producto muy interesante para joyerías, por ejemplo. Hicimos software para instituciones financieras, hicimos software para FOBAPROA, una institución que algunos la recordarán. Hicimos software de recuperación de crédito para bancos que ya hoy son extintos, BNCI, Banatlán, Banpaís, son bancos que dejaron de existir hace muchos años, ¿no? Entonces andábamos en diferentes sectores, ¿no? Hasta que llegamos en 1996 a Clínica del Centro, ¿no? Interesante. ¿Y podrías compartirnos alguna situación, algún evento, pues durante este proceso de emprendimiento que te hayan marcado significativamente para ser el líder que eres actualmente a nivel empresarial? Fíjate que yo creo que sí. Ahorita que te platicaba de mi pasión por viajar, cuando veo recordando un poquito, cuando veo este cartelón que decía, ¿te interesa viajar? Un programa de intercambio tal, me brillaron los ojos. Fui a la junta que estaban en la universidad donde estaban citando, y era una junta de una organización que se llama IESEC. En alguna otra ocasión podríamos tomar el tema de tuve a los chicos de IESEC. ¿Ya tuviste a los chicos de IESEC? Bueno, entonces ya sabes de qué se trata, o ya saben los radioescuchas, televidentes y público en general. Brevemente, ¿no? Pero IESEC es una asociación para intercambiar estudiantes en los diferentes países, que ya son más de 100 países los que forman parte, y es una organización estudiantil 100%. Entonces a mí me llama la atención, me acerco, porque a mí me interesaba el intercambio. Y entonces yo veo de lo que se trata, y me acuerdo mucho porque en aquel entonces hubo el presidente local allí en la escuela. Dijo, chicos, yo hace un año estaba como ustedes, sentado de aquel lado de las bancas, y llegó el presidente nacional y dijo, en febrero del año que entra hay un congreso en Dinamarca, ¿a quién le gustaría ir? Y yo me apunté y fui. Dice, y ahora yo les pregunto a ustedes, el año que entra hay un congreso en Coventry, Inglaterra, ¿y a quién le gustaría ir? Y yo volteé y dije, a ver, hace un año le preguntaron a Federico y él fue a Dinamarca. Ahora nos está preguntando quién quiere ir a Coventry, Inglaterra, y digo yo, ¿qué me falta o qué no tengo que me impida ir? Y ahí empezó la historia con IESEC. Entonces yo estuve 4 años con IESEC. Ese primer año fui director de intercambios del comité local, después fui presidente del comité local, después fui vicepresidente nacional y terminé siendo presidente nacional. Y esos 4 años, Jorge, viajé por el mundo. Viajé por el país. Fueron 4 años de viaje tras viaje, tras viaje, tras viaje, tras viaje, ¿no? Entonces, IESEC como tal te potencializa mucho en el liderazgo. ¿Cómo tienes que hacer? Digo, finalmente es una asociación civil, estudiantil, sin recursos, que tenemos que conseguir a través de donativos los ingresos suficientes para poder operar. Y es como opera la organización. Y yo te puedo decir que gracias a IESEC fue mucho de lo que aprendí para llevar a cabo temas de liderazgo. Muy bien. Amigos, vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes aquí en Empresarios 4.0 y la entrevista con nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero César Macías. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Caso de estudio. Amigos, estamos de vuelta aquí en Empresarios 4.0 y estamos en la entrevista con el ingeniero César Macías, director general de Hospisoft. Y para quienes quieran mandarnos algún mensaje, lo pueden hacer aquí a cabina. El 614-363-2021 es el WhatsApp de cabina. Por supuesto, también nos pueden poner ahí sus preguntas, comentarios en esta transmisión por internet en Facebook. Busquen ahorita en Facebook Live en @E4.0MX. Métanse a la transmisión y ahí pueden dejarnos también sus comentarios. Estamos pendientes de todos ellos en vivo y para contestarlos con todo gusto. Y César, bueno, nos quedamos en el corte. Tenía yo una pregunta que quería hacerte. Yo sé que dentro del proceso de emprender, pues no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas, no todo es fácil.
hay momentos difíciles. Y quisiera que nos compartieras a lo mejor en un momento complejo o difícil en ese proceso de tu carrera empresarial y cómo fue que lograste salir adelante de él. Hay dos hechos muy importantes o muy significativos. Como toda pyme, nosotros finalmente fuimos mi pyme. A los 3 o 4 años de haber iniciado la aventura empresarial, pues tuve la oportunidad también de vender computadoras, hacer un cableado para los diferentes clientes. Y es muy tentador empezar a hacer otras cosas diferentes a lo que empezaste a hacer. Yo empecé con consultoría y luego desarrollo. Y dije, wow, me están pidiendo que les venda computadoras a un cliente y luego que haga instalaciones. Y se me hizo muy fácil y entonces la ambición de querer ser todólogo, vender software de terceros, implementar, dar soporte técnico, capacitar, querer hacer de todo. De alguna manera querer hacer todólogo, ya lo dije, ¿no? Y eso me empezó a hacer que mi nómina se incrementara, pero mis ventas se cayeran. Entonces quería hacer de todo sin atinarle a nada. Afortunadamente se atravesó en el camino, te estoy hablando del 98 más o menos, se atravesó en el camino un organismo que algunos empresarios baby boomers como yo quizás se acuerden, se llamaba CRECE. CRECE era, no recuerdo ahorita el significado de las siglas, pero CRECE era un organismo que era financiado por NAFIN, por Nacional Financiera, y que era un organismo que ayudaba a las empresas, a las pymes que estaban enfermitas, porque tenían problemas de mercadotecnia o problemas financieros o operativos, y se acercaron a darme una consultoría como las que da un Deloitte o como las que da una de estas grandes casas. Y recuerdo muy bien porque cuando pedí el presupuesto dije, no, esto va a salir ardiendo. Creo que en aquel entonces te puedo hablar que fueron 8,000 pesos de consultoría, y eran unos consultores que venían de Ciudad Juárez, no había CRECE aquí en Chihuahua. Y ellos me dijeron, después de que hicieron el análisis y que me dieron todo el resultado, me dijeron algo tan simple como me dijeron, como fue: César, tú naciste como casa de software. ¿Qué andas haciendo en otros giros alrededor de la tecnología, pero que no tienen nada que ver con esto? Éramos alrededor de 20 y tantas personas en ese momento en la empresa, Jorge. Las ventas estaban prácticamente caídas y estábamos, o nos daban tanque de oxígeno o desaparecíamos o hacíamos algo, ¿no? Y fue tan sencillo como, ¿qué estás haciendo fuera del nicho para el cual tú te propusiste hacer la empresa, ¿no? Que es desarrollar software. Y fue doloroso porque de 27 pasamos a ser 4 o 5 personas. Nos deshicimos de todo lo que no tenía que ver con casa de software, con desarrollo, pues, y nos volvimos a concentrar. Ese fue una situación que gracias a haber escuchado a un tercero, a veces somos un poquito arrogantes los empresarios, creemos que sabemos todo y que nadie nos puede decir nada. De taller, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, afortunadamente. Y el otro hecho muy significativo también fue en 2003, después de haber ganado una licitación pública internacional aquí en el gobierno del estado de Chihuahua, que fue cuando le vendimos a la Secretaría de Salud nuestra solución. También dijimos, eso es un hecho importante porque ahí la estrategia fue, dejamos de hacer todo lo que no tenga que ver con salud y nos concentramos exclusivamente en salud. 2003 hablo. Pero dijimos, el nicho es sector público. No, bueno. Los colegas que han estado inmersos en el sector público podrán estar de acuerdo conmigo que es complejo. No es imposible, pero es complejo, muy complejo. Muy complejo, ciclos de venta muy largos. Y entonces yo me concentré y dije, en 2004 éramos también, ya habíamos vuelto a ser otra vez 20 y tantas personas y decíamos, nos vamos a concentrar en el sector público. Y estuvimos a punto nuevamente de extinguirnos. A finales de 2004 volvimos a tener otra vez a ser otros 4 o 6 personas y estábamos en situaciones muy, muy complejas. Ahí ya no recibimos apoyo, ya no busqué otro apoyo, sino dije, a ver, vamos a reestructurar, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y en 2005 se produce una situación maravillosa.
Finalmente vendemos fuera del estado de Chihuahua y empieza la carrera, pues ahora sí que la carrera ascendente nuevamente. Qué bien y qué bueno que mencionas este tema, ¿no? Porque aquí ya yo quiero entrar de lleno al tema de Auspisoft y su carrera, lo que desarrollan en el mercado. Platícanos brevemente, pero así muy brevemente, una situación divertida que haya pasado en este proceso de emprendimiento. En este proceso de emprendimiento, bueno, ya les comenté, fui consultor en un inicio cuando dejo mi último trabajo. Estuve 6 meses yendo y viniendo a México, me iba los lunes, me regresaba los viernes porque daba clase viernes y sábado. Y me volvía a ir el domingo o el lunes en la mañana y así sucesivamente. Cuando regreso de México, pues ya decido empezar con mi empresa, con mi oficina, pero no tenía oficina. Entonces yo siempre he dicho que yo empecé con un cuarto de oficina y muchos piensan que es un cuarto porque era un cuarto. No, es un cuarto porque me acerco con un exalumno, Eduardo Pérez Bonilla, que en paz descanse, un muchacho que desafortunadamente tuvo un accidente hace muchos años en México y fallece. Y él estaba rentando la mitad de una oficina de un ingeniero civil, Enrique Núñez. Entonces él tenía la mitad de la oficina, ¿no? Y entonces cuando me acerco con él, le digo, oye Lalo, ¿me rentas un espacio? Y digo, sí, ingeniero, te rento la mitad de mi parte. Entonces, bueno, empecé con un cuarto de oficina. Llegaste para allá en el escritorio, sí, exacto, ¿no? Exacto. Así fue como empezamos. Muy bien. Bueno, y ya entrando en el tema de Auspisoft, platícanos específicamente qué es Auspisoft, aunque ya nos diste un bastante amplio, una introducción muy larga de todo lo que estás haciendo, ¿no? Pero específicamente, quien no conoce Auspisoft, ¿qué es? Auspisoft es una casa, una fábrica de software, una casa de software. Hay personas que dicen, ¿qué es casa de software? Es una fábrica de software, desarrollamos un software y como te comentaba, desde 2003 nos dedicamos exclusivamente a atender el sector salud. De tal manera que todos los recursos, que ya somos prácticamente 40 y tantos recursos en la empresa, nos dedicamos exclusivamente a mejorar, desarrollar, innovar el software propietario de nosotros que tiene que ver con la administración hospitalaria. Con un componente que desde la primera versión, desde el primer diseño en 1996, esa primera versión para la Clínica del Centro, tiene nuestra aplicación que es el expediente clínico. En aquel entonces el director administrativo de Clínica del Centro, que se llama Alejandro Chávez Arevalo, un doctor, decía, César, yo quiero, o la dirección quiere que tenga algo que esté innovando y esa parte de innovación era, ponle expediente clínico. Y entonces lo hicimos electrónico y desde entonces, desde el 96, pues tenemos 23 años de los 25, pero 100% metidos en el sector salud desde 2003. No hacemos otra cosa más que atender las necesidades que las clínicas y hospitales privadas y públicas tengan alrededor de la administración de información. Interesante. ¿Y actualmente quiénes son tus clientes? ¿Qué tipo de cuentas manejan? Les comentaba hace unos momentos que afortunadamente en 2005 logramos salir fuera del estado. Y hoy por hoy tenemos prácticamente, ya somos 30 hospitales privados que atendemos desde Mexicali y Ensenada en Baja California hasta Cancún en Quintana Roo. No estamos en el 100% de los estados, pero sí te puedo decir que estamos en el 45 o en el 50%. O sea, al menos en 16 de los 32 estados estamos. Probablemente en algunos estados en más. Por ejemplo, Tamaulipas ha sido un estado que nos ha recibido mucho. Sonora es un estado que también nos ha recibido. Y en Chihuahua, bueno, obviamente, en Chihuahua estamos en casa, ¿no? En Chihuahua estamos en Clínica del Centro, luego fue Centro Médico de Especialidades en Juárez, posteriormente fue Médica Sierra en Cuauhtémoc, que ahora es Ángeles Cuauhtémoc, que es parte del grupo de Ángeles Chihuahua, que era antes CIMA también, y luego fue Sanatorio Palmore, que también está con una innovación bien interesante. Y el último cliente que tenemos del estado, el Hospital Bebé porque es el que fue el último en entrar, es la Clínica Hospital Fortaleza en Delicias. Claro. Esos son los 5 que tenemos en el estado. Ojalá podamos tener más, ¿verdad? Oye, quien no los conoce, ¿qué pueden esperar de ustedes? ¿Qué es lo que Auspisoft ofrece al cliente? Yo creo que algo que nos caracteriza, Jorge, amigos todos, algo que nos caracteriza es la calidad en el servicio que ofrecemos.
Digo, finalmente el sistema no tiene nada diferente a lo que muchos sistemas manejan. O sea, la parte administrativa es un back office, o sea, compras, pagos, clientes, caja. El expediente sí es un detonador muy importante porque desde nuestra primera versión lo tiene y está normado, etcétera. Sin embargo, yo creo que algo que nos ha caracterizado y diferenciado de la competencia es la calidad en el servicio. El software, como cualquier software que hay, no es infalible, falla. Pero no es qué tanto falla o qué tanto no falla, no, sino es la forma en que nosotros apoyamos y atendemos a nuestros clientes. Yo creo que eso puede ser un diferenciador muy importante. Y más en un sector que requiere atención 24 horas. 7 por 24, es correcto. Sí, claro. Amigos, vamos a un brevísimo corte y regresamos aquí en la entrevista con César Macías de Hospisoft. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Estamos de vuelta en Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo. Mejores prácticas. Y viviendo en una industria que es, amigos, estamos de regreso aquí en Empresarios 4.0, perdón, con nuestro invitado César Macías. Estamos hablando sobre su emprendimiento y por supuesto el Hospisoft y la industria de salud. Y César, hablando de estos temas de la industria de salud, por supuesto que, y de la tecnología, un componente bien importante es la innovación. ¿Qué tipo de innovaciones has tenido que implementar hacia dentro de tu organización en ese sentido? Bueno, yo hablaría de dos tipos de innovaciones, Jorge. Por un lado, aunque ya lo dije varias veces y en repetidas ocasiones, que nuestra aplicación tenga desde su diseño original el expediente clínico, déjame decirte que todavía el primer desarrollo todavía no había norma oficial mexicana. Nosotros desarrollamos la primera versión del expediente clínico en 1996 y la norma oficial mexicana nace 2 años después. Y después, obviamente, ya hemos ido haciendo todos los ajustes para que quede normado 100%. Entonces, considero que una de las grandes aportaciones, pese a que estábamos muy adelantados en el tiempo, ¿por qué digo esto? Porque la tecnología hoy por hoy pues es una necesidad en cualquier giro. Sin embargo, en el tema de la salud, en el tema de los hospitales, en el tema de los médicos, aunque las nuevas generaciones cada vez están buscando pues de alguna manera trabajar más con tecnología, los médicos de hace muchos años no. Entonces, por un lado, yo creo que la principal innovación que hemos nosotros tenido en la empresa es tener el expediente clínico como parte de. Y luego ya hemos hecho otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos 1 año y medio, 2 años con un área que también pocas empresas competidoras nuestras tienen, que es el área de informática médica, en donde hay un médico con experiencia de 20 años en la práctica clínica, que sigue en la práctica clínica, es nuestro director, Víctor Medina, y que de alguna manera él es la persona que lleva con una visión médica a un equipo de programadores técnicos para que orienten la mejor forma de diseñar, desarrollar y programar el expediente clínico. Ese es un diferenciador muy importante. Eso es muy importante porque es realmente entender, ponerte los zapatos de tu cliente, de la industria, y que lo que le estás desarrollando pueda resolver sus problemas, ¿no? Es correcto, es correcto. Oye, ¿y cuántos años tiene tu cliente más antiguo? 23 años. Oh, wow. 23 años está cumpliendo la clínica del centro con nosotros. Excelente. Y este año, permíteme decirte también que este año además es un año muy importante porque estamos haciendo toda una migración y renovación con Clínica del Centro. Estamos yéndonos a la nube con toda la solución con ellos. Entonces ahorita estamos en un proceso muy interesante, 23 años después. Wow, qué padre. Pues eso habla muchísimo de la calidad del servicio que ustedes han dado, del trabajo, de la atención, que el cliente sigue satisfecho y trabajando con ustedes, ¿no? Y en Chihuahua es una clínica de las más importantes, un hospital muy reconocido, de mucha trayectoria aquí en Chihuahua. Y yo quisiera, muy breve, que nos pudieras decir cuál ha sido el papel que ha tenido el tema de la academia en tu vida y en la empresa. O sea, cómo ha sido algo estratégico, entiendo, la academia para ti, para Hospisoft. Muchísimo, muchísimo. Te puedo comentar a manera anecdótica que cuando decidimos desarrollar, cuando ganamos el concurso en Clínica del Centro y decidimos desarrollar esta solución, tenía otros colegas y me decían, César, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le vas a hacer? Y les decía, pero si tengo la fábrica de recursos ahí a mi disposición, mis alumnos.
Y empecé este proyecto, Jorge, empecé con un grupo de 10, 12 o 15 chicos, todos alumnos míos, con la posibilidad de yo decir cuáles son los mejores elementos que quiero para que trabajen conmigo. Y entonces, para mí, yo soy catedrático de la Facultad de Contaduría. Para mí ha sido fabuloso tener la materia prima de color gris a mi disposición. Entonces, el impacto que la academia ha tenido en la empresa ha sido mayúsculo, definitivamente. Claro, definitivamente, y es una oportunidad también que le das al talento joven, que normalmente no tiene la oportunidad de que les abran las puertas, ¿no? Yo confío mucho en la gente joven, muchísimo. Ahora con el tema de los millennials, con el tema de los centennials, bueno, tengo un chico que lo contraté el año pasado, recién egresado de la preparatoria. Fabuloso el chico. Estamos en 2019, el chico acaba de cumplir 19 años. Muy bueno, y está, claro, está estudiando en la universidad, porque el requisito es, ¿quieres trabajar con nosotros? Tienes que estudiar en la universidad. Pues qué bueno. Pero sí ha sido muy importante el vínculo que hemos tenido con la academia. Tengo alumnos de prácticamente todas las instituciones de aquí del estado. Oye, y brevemente, ¿qué recomendación le darías en este sector salud? ¿Qué mejores prácticas recomiendas para este tema de tecnología? Decía hace unos momentos, las nuevas generaciones de médicos, de enfermeras, de gente de nutrición, obviamente ya salen con el espíritu de la tecnología, ¿no? Ya todo el mundo sale con una cosa como esta, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, ustedes fueron paridos ya casi a través de un celular, ¿no? Entonces ya eso nos está facilitando más las cosas. Sin embargo, todavía hay médicos que seguramente tienen cierta resistencia al cambio, ¿no? Una recomendación es con todas las instituciones, tanto privadas como públicas, es que busquemos de alguna manera formas de implementar el uso del expediente, que el día de mañana va a ser una solución que van a tener que trabajar con ella, básicamente. Y eso te ayuda a mejorar el servicio que le das a tu cliente, por supuesto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿Quién los está buscando en este momento, quien necesita de sus servicios, dónde los puede localizar, César? La mejor forma es que nos puedan consultar en nuestra página www.ospisoft.mx. Ahí vienen los datos de contacto, vienen correos, vienen teléfonos. Con gusto. De hecho, es la mejor forma por donde nos han estado contactando del país, de diferentes hospitales. Ospisoft es HOSPISOFT. Así es. Es OSPI de la palabra hospital y soft de la palabra software. Excelente. Muy bien. Así es, correcto. Muy bien, César. Pues, ¿algún mensaje que quieras dejarles al final a nuestra audiencia? Pues básicamente decirles, sobre todo para todos los emprendedores, como el programa lo comenta, yo creo que los obstáculos y las barreras las tenemos en la mente. Yo les diría a todo el talento emprendedor del estado, de las universidades, sí, prácticamente, que constancia, disciplina, pero sobre todo riesgo. Voy a sacar a colación un comentario que me hizo un primer cliente de hace muchos años, el señor Ken Newberry. Él fue prácticamente un sensei para mí. Y decía, ingeniero, para sacar hay que meter. Si usted quiere tener resultados, usted tiene que invertir y tiene que arriesgarse. Yo le dejaría ese comentario muy específico a todos los talentos, que hay muchísimos en esta ciudad, muchísimos en las universidades, que puedan hacerlo. Definitivamente. Así como un mensaje muy específico. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, César. Amigos, pues estuvimos el día de hoy aquí al ingeniero César Macías de Ospisoft. Están celebrando 25 años, se dice fácil. 25 años pueden pasar muchas cosas altas y bajas en una empresa, y que los estén celebrando hoy, compartiéndolo con sus clientes, compartiendo con la comunidad, y que hayan sido 25 años de éxito, sobre todo muy colaborativo, muy apoyado también de la academia, de los alumnos, confiando en las personas. Pues eso habla del talento, de la confianza, de la trayectoria de una empresa que hoy tiene una solución enfocada para la industria hospitalaria, para las clínicas, también para los laboratorios, me comentabas. Para laboratorios, centros de imagenología, consultorios.
Así que ahí está, amigos. O sea, si ustedes tienen algún negocio enfocado en estas industrias, por favor acérquense con ellos. Yo conozco la trayectoria del ingeniero. De hecho, César fue maestro mío en la carrera, no lo quiero ventanear aquí, pero definitivamente la calidad de persona es el que le imprime la calidad en su empresa. Así que, amigos, yo les recomiendo que se acerquen con él. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, César, estar aquí celebrando con nosotros esos 25 años de tu empresa, Hospisoft. Les deseo el mejor de los éxitos, que sean otros 3 veces 25 más de éxitos para ustedes y para sus clientes. Muchas gracias, Jorge. De hecho, el 1 de julio, en 2 días, realmente es la fecha simbólica del arranque de esta empresa. Muchísimas gracias a todos y quedamos a la orden. Que pasen feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Te invitamos a visitar nuestra página www.empresarios40.com y seguirnos por Facebook en @e4.0mx. No olvides darle like y compartir nuestras publicaciones. Hasta pronto.